Maitei, Baishapa. Hola, ¿cómo están? Amonajeta PM tende a poco arapegua. Les hago llegar la tarea del día. Heiba Peisha, Amoñe, Leo. Boejao Pegumami Java y Quesheribunibe, Añemorandubo. Pyhareve boi no sema orerogawi, grobukui unita pepo y hajon sábare. Ñaneretuma yokava yvytúro ype. En la escuela antes nos íbamos con mi hermano menor a estudiar. Por la mañana temprano salíamos de nuestra casa y nos íbamos por el caminito largo, frío, que nos quebraba la pierna del frío. Antero bueno éramos papumishima petein arando chacape oreru ojupuy orebe inimbope orerumbu a orere tumarupi. De repente, si quitábamos calificación baja en un examen, nuestros padres nos pegaban con un alrededor por nuestra espalda o por nuestras piernas. Ambos ovai por andu respondo. Va ewi pa muñena de que habla la lectura. Va epa oiko se cuera los Eshauka por ahí enamorando de Eshauka. ¿Qué le pasaba a ellos si no quitaban lindas calificaciones en un examen? Va Shapako Angamo de Jaope. Ahora, ¿cómo son los padres o cómo es el colegio en la actualidad? Ya no es más como antes, ¿verdad? Es o de otra manera. Ajaiwi, Haipubo fuera para Poite. Subrayo las ideas principales de los textos. Como ustedes saben, cada texto tiene su párrafo y dentro de los párrafos hay una idea principal y después ideas secundarias. Boejaope umami java sería la idea principal y el resto sería secundario. Entonces van a ver entonces subrayar las que son principales y encerrar en paréntesis lo que son secundarias. Ambojera moñena, escribo un título al texto. Upei abuenojetero moñera abijamojenda, extraigo del texto sustantivo y ubico según corresponde. Tero yuruba, sustantivo orales, tero tiwa, sustantivo nasales, tero usayateiva, sustantivo uniforme, tero usayakon, sustantivo biforme, tero usayapu, sustantivo triforme. Uperaya heshamita, pero vamos a repasar cómo son los sustantivos. Tero haeñe ombo heraba haba mumba kaabo teramba e. Los sustantivos son palabras que indican personas, animales, plantas o cosas. Teroñemos en la clasificación. Iñe puandurupi, según su fonética, según el sonido, tenemos tiwa y yuruwa. Tiwa, jae o werekoa tingwa. Nasales son las que tienen las letras nasales, estas que están aquí en el paréntesis. A, E, I, O, U, I. Y pundie, consonantes nasales también. Ge, men, be, nen, de, gen, te, ñe. Si tiene una de estas letras o una de estas vocales, sería entonces sustantivo nasales. Apillarecote, chapina, tenemos ejemplo aquí. Tienen la letra que hemos mencionado. Pero yoruba, do huereco y banani, beteiñe, etigua. Las palabras orales no tienen que tener ninguna de las letras nasales que mencionamos más arriba. Yarecope, bete, chapina, ejemplo. Tero usayarupi, según su forma, yareko usayatei. Son aquellas palabras, aquellos sustantivos que solamente se usa de una sola manera. Teshapuina, yawa, pujare, abañene. Solo de una manera se utiliza. Pero usayakoin biforme. Ya los sustantivos en este caso se utiliza de dos formas. Teshapuina, taura, ra'u, tayura, rayu, tuba, ru, etc. Pero usayapuba son triformes, se utiliza de tres formas. Teshapuina, toba, roba, jova, tetuma, retuma, jetuma, tañica, rañica, jañica, tera, rera, era. Te veo un ejemplo de esa acá. Ya tuve ya posee por andu, que ya poseo bien. Cualquier consulta al correo. Gracias.